Guerra abierta. No hay otra forma de describirlo. Lo que está sucediendo en este preciso instante en las cálidas aguas del Golfo de México es un punto de quiebre en la historia de nuestro continente. Un desafío directo, una línea roja inquebrantable que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado en la arena frente a la amenaza más peligrosa y desmedida que hemos visto en décadas, proveniente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La administración de Trump, en un acto que roza la locura y se aleja por completo del derecho internacional, está completamente equivocada, actuando más allá de todos los límites de la ley y la razón, y está empujando al mundo entero al borde de consecuencias que nadie puede predecir. Pero México no está solo. La respuesta ha sido inmediata y contundente. México, con la frente en alto, se unirá a otras naciones para luchar contra esta agresión de la manera más resuelta, digna y correcta. Las voces que piden un juicio político, un impeachment contra Donald Trump, ya no son susurros en los pasillos de Washington. Ahora son un clamor ensordecedor que resuena en las portadas de los periódicos más prestigiosos del mundo, con reconocidos expertos políticos internacionales advirtiendo que el presidente estadounidense ha perdido el rumbo. Países poderosos y naciones hermanas de América Latina ya están condenando y criticando duramente a los Estados Unidos por este intento de intimidación. En este video van a entender con todo lujo de detalle por qué la decisión de México de reactivar la ayuda petrolera a Cuba no es un acto impulsivo, sino una declaración de soberanía. Descubrirán la naturaleza exacta de la amenaza ilegal de Donald Trump y por qué ha provocado una crisis internacional de esta magnitud. Y lo más importante, analizaremos las piezas que se están moviendo en el tablero global y cómo este choque total en el Golfo de México podría redibujar el mapa del poder en el siglo XXI. ¿Entendén? Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora. Comencemos. Vayamos directamente al núcleo de esta crisis que se desarrolla minuto a minuto. Hoy, 8 de abril de 2026, la tensión en el hemisferio occidental es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Y todo gira en torno a una decisión soberana del gobierno de México. Una decisión que se fundamenta en la solidaridad, la historia y sobre todo en la dignidad. La reanudación del envío de petróleo a la República de Cuba. Para entender la magnitud de lo que está en juego, debemos comprender que esto no es simplemente un intercambio comercial. Es un acto que desafía décadas de una política de asfixia económica impuesta por Estados Unidos a la isla caribeña. Un bloqueo que el mundo entero, año tras año, en las Naciones Unidas, ha condenado como ilegal, inhumano y anacrónico. México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dicho basta. Ha decidido no ser cómplice por omisión de una política que causa sufrimiento al pueblo cubano. La orden fue clara y la ejecución impecable. Un buque petrolero de petróleos mexicanos, Pemex, cargado con miles de barriles de crudo vital, zarpó de un puerto en Veracruz con destino a La Habana. Este no es el primer gesto de solidaridad de México hacia Cuba. Nuestra relación es profunda e histórica, pero en el contexto actual, con un Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, este acto adquiere una dimensión de desafío geopolítico sin precedentes. La administración de Sheinbaum sabía perfectamente que este movimiento no pasaría desapercibido. Y no fue un error de cálculo, fue una declaración de principios. Una afirmación rotunda de que México es una nación soberana que toma sus propias decisiones en materia de política exterior sin pedir permiso a Washington. La presidenta Sheinbaum lo dejó meridianamente claro en una declaración de emergencia emitida desde Palacio Nacional hace apenas unas horas. Sus palabras, firmes y directas, resonaron en cada rincón del continente. México no acepta ni aceptará jamás amenazas ni tutelajes de ninguna potencia extranjera. Nuestra política exterior se basa en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La ayuda a Cuba es una decisión soberana y un acto de humanidad con un pueblo hermano que sufre un bloqueo injusto. No daremos ni un paso atrás. Esta declaración no fue solo para el consumo interno. Fue un mensaje directo a la oficina oval. Un mensaje que decía, México ya no es el país que agacha la cabeza. Hemos cambiado. Y esta nueva realidad es algo con lo que el mundo, y especialmente Estados Unidos, tendrá que aprender a lidiar.
La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento para lanzar un desafío tan directo? La respuesta es compleja y revela una estrategia mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Para desentrañar la estrategia mexicana, tenemos que analizar el primer evento en detalle, la decisión soberana de enviar ayuda a Cuba. Esto no es una ocurrencia de la noche a la mañana. Es la culminación de un cambio de paradigma en la política exterior mexicana que comenzó en el sexenio anterior. México ha estado buscando activamente recuperar su liderazgo histórico en América Latina, un rol que había cedido durante décadas de políticas neoliberales que priorizaban casi exclusivamente la relación con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum, siguiendo esa línea, ha entendido que para ser un verdadero líder regional, México debe demostrar con hechos, no solo con discursos, su independencia y su compromiso con los pueblos del continente. Cuba representa el símbolo perfecto. Ayudar a Cuba desafiando el bloqueo estadounidense envía una señal inequívoca a toda la región. Hay una alternativa al sometimiento a los dictados de Washington. Expertos en relaciones internacionales como el doctor Lorenzo Mayer, un respetado historiador y analista, han señalado que esta jugada es un regreso a los principios fundamentales de la doctrina Estrada. Para quienes no la conozcan, la doctrina Estrada es una joya de la diplomacia mexicana que sostiene que México no se pronuncia sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países. Es la base del principio de no intervención. Al enviar petróleo a Cuba, México no está validando o criticando el sistema político cubano. Está defendiendo el derecho de Cuba a existir y el derecho de México a relacionarse libremente con quien decida. Es una defensa del derecho internacional contra la ley del más fuerte. Económicamente, el envío es simbólico en el gran esquema de la producción de Pemex, pero su impacto político es inmenso. Fuentes dentro de la Secretaría de Energía confirman que se trata de un acuerdo de cooperación energética que incluye asesoría técnica. Es una relación entre iguales. Políticamente, es una jugada maestra. El gobierno mexicano anticipó, con una precisión quirúrgica, que la reacción de Donald Trump sería desproporcionada, irracional y autoritaria. Y no se equivocaron. Sabían que Trump, con su estilo impulsivo y su retórica de América primero, no podría resistir la tentación de responder con una amenaza descomunal. Y al hacerlo, caería directamente en la trampa estratégica que México le había tendido. Porque este movimiento no solo se trata de Cuba, se trata de exponer ante el mundo la naturaleza bravucona e imperialista de la política exterior de Trump. Se trata de demostrar que Estados Unidos, bajo su mando, no es un socio fiable, sino un vecino impredecible y peligroso, que recurre a la amenaza y la coacción cuando no se cumplen sus caprichos. Y esa exposición es la que ahora mismo está generando una ola de apoyo hacia México y de condena hacia Estados Unidos en todo el planeta. Ahora pasemos a la segunda pieza de este rompecabezas, la reacción furibunda y absolutamente ilegal de Donald Trump. La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar y fue exactamente la que el gobierno mexicano había previsto, pero quizás incluso más extrema. En lugar de utilizar los canales diplomáticos, de llamar a consultas o de presentar una queja formal, Donald Trump hizo lo que mejor sabe hacer: lanzar una amenaza directa y pública a través de sus redes sociales, seguida de una declaración incendiaria desde el jardín de la Casa Blanca. El mensaje fue brutalmente claro. Los barcos mexicanos que lleven petróleo a la dictadura cubana serán considerados una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. No llegarán a su destino. Todas las opciones están sobre la mesa, incluido un bloqueo naval. Un bloqueo naval, repitamos esas palabras, un bloqueo naval. En el derecho internacional, un bloqueo naval fuera de un contexto de guerra declarada es, sin lugar a dudas, un acto de guerra. Es una agresión injustificada contra una nación soberana que no ha cometido ningún acto hostil. La administración de Trump, en su arrogancia, está ignorando principios fundamentales del derecho marítimo y de la Carta de las Naciones Unidas. Expertos legales de todo el mundo, desde la Universidad de Harvard hasta la Sorbona en París, han calificado la amenaza como manifiestamente ilegal y una peligrosa escalada que viola la soberanía mexicana. El reconocido jurista internacional Philippe Sands, en una entrevista con la BBC esta mañana, fue tajante.
Lo que el presidente Trump está proponiendo es piratería de Estado. No tiene ninguna base legal. Si un buque de la Armada de los Estados Unidos intercepta a un petrolero mexicano en aguas internacionales, sería un acto de agresión que justificaría una respuesta bajo el principio de legítima defensa. Y es aquí donde la situación se vuelve aún más grave, porque esta amenaza no solo ha generado una crisis diplomática, sino que ha desatado una tormenta política dentro de los propios Estados Unidos. La oposición demócrata en el Congreso ha calificado la postura de Trump como imprudente y una locura que pone en riesgo la paz y la estabilidad del continente. Figuras clave del Partido Demócrata ya están hablando abiertamente de que esta amenaza, sumada a otros actos de su presidencia, constituye un abuso de poder y una violación de su juramento constitucional. Argumentos que podrían y deberían ser utilizados para iniciar un nuevo proceso de juicio político, un impeachment. El Washington Post en su editorial de hoy lo dice sin rodeos. El presidente no puede declarar un bloqueo por capricho. Al amenazar a México, un socio comercial vital y vecino, con un acto de guerra por una decisión de política exterior soberana, Trump no solo aísla a Estados Unidos, sino que demuestra un desprecio por la ley y el orden internacional que lo hace inepto para el cargo. La reacción de Trump ha sido tan desmedida que incluso algunos sectores del Partido Republicano, preocupados por las implicaciones económicas de una ruptura con México, han pedido calma y diálogo, un claro signo de la fractura que esta crisis está provocando. Aquí es donde la sinergia de los dos eventos se vuelve cristalina. La conexión es total y revela el plan maestro del gobierno mexicano. La decisión de enviar el petróleo a Cuba y la predecible reacción ilegal de Trump no son dos hechos aislados. Son causa y efecto dentro de una estrategia diseñada para cambiar el equilibrio de poder en la región. México no está jugando a la defensiva, está jugando al ataque. La presidenta Sheinbaum y su equipo de asesores no se despertaron un día y dijeron, enviemos petróleo a Cuba y veamos qué pasa. No. Esto fue una jugada calculada, un movimiento de ajedrez geopolítico de alto nivel. El plan general era el siguiente. Primero, realizar un acto soberano, legítimo y humanitario que fuera difícil de criticar en el escenario internacional. La ayuda a un país bajo un bloqueo condenado por la ONU es la jugada perfecta. Segundo, anticipar que la personalidad de Donald Trump lo llevaría a una reacción exagerada, a una amenaza que violara el derecho internacional. La predicción fue 100% acertada. Tercero, utilizar esa reacción ilegal de Estados Unidos como catalizador para unir a América Latina en un frente común contra la política intervencionista de Washington. Cuarto, posicionar a México como el líder de ese frente, como el defensor del derecho internacional y la soberanía frente al abuso de poder imperial. Lo que estamos viendo es a México usando la propia agresividad de Trump en su contra, como un judoka que utiliza la fuerza de su oponente para derribarlo. México ha puesto a Estados Unidos en una posición imposible. Si Trump da marcha atrás en su amenaza, parecerá débil y habrá perdido credibilidad ante su propia base electoral. Pero si sigue adelante y ordena un bloqueo o la intercepción del buque mexicano, se convertirá en un paria internacional. Confirmará ser un agresor y podría enfrentar no solo sanciones internacionales, sino una crisis interna de proporciones bíblicas, con un posible juicio político y un descalabro económico, si México decide responder con medidas arancelarias al amparo del TEMEC, el Tratado Comercial, que también contempla mecanismos de resolución de controversias. El gobierno mexicano ha forzado a Trump a mostrar sus cartas y el mundo entero está viendo que tiene una muy mala mano. México, en cambio, ha demostrado tener una estrategia clara, una ejecución impecable y un liderazgo firme que está inspirando a otras naciones. Las consecuencias de esta jugada ya se están sintiendo como un efecto dominó en todo el mundo. Esto no es solo un conflicto entre México y Estados Unidos, es un sismo que está reconfigurando las placas tectónicas de la geopolítica global. En América Latina el efecto ha sido eléctrico. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, emitió un comunicado de apoyo incondicional a México, afirmando que la soberanía de las naciones latinoamericanas no es negociable y convocando una reunión de emergencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó: "La era de la doctrina Monroe ha terminado. Hoy todos somos México.
desde Argentina hasta Bolivia, los gobiernos progresistas y de izquierda están cerrando filas en torno a la postura mexicana. Por primera vez en décadas estamos viendo el surgimiento de un bloque latinoamericano cohesionado y dispuesto a plantarle cara a Estados Unidos. Pero el impacto no se detiene ahí. Las otras grandes potencias mundiales están observando con enorme interés. China, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha condenado cualquier amenaza unilateral que viole la Carta de la ONU y ha elogiado la postura independiente y digna de México. No es un secreto que China ve esto como una oportunidad de oro para aumentar su influencia en una región que Estados Unidos siempre ha considerado su patio trasero. Una crisis entre Estados Unidos y México debilita la posición estadounidense y abre enormes puertas para la inversión y la cooperación china en América Latina. Rusia, por su parte, ha ido aún más lejos. El Kremlin ha declarado que la amenaza de un bloqueo naval es inaceptable y crea un peligroso precedente. Fuentes de inteligencia sugieren que Moscú podría ofrecer apoyo logístico o de inteligencia a México y Cuba, complicando aún más el escenario para Washington. Económicamente, los mercados están nerviosos. El peso mexicano ha sufrido una ligera volatilidad, pero se ha mantenido sorprendentemente fuerte, una señal de que los inversores internacionales confían más en la estrategia mexicana que en la bravuconería de Trump. La verdadera preocupación está en el TMEC. Si Trump impone sanciones, México ha dejado claro que responderá con la misma moneda, lo que podría desencadenar una guerra comercial devastadora para las economías de los tres países norteamericanos, afectando cadenas de suministro en industrias clave como la automotriz y la agrícola. Entonces, ¿cómo reaccionarán los países involucrados en las próximas horas y días? ¿Qué podemos esperar? El futuro inmediato es incierto y extremadamente tenso. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. La pelota está en el tejado de Donald Trump. Tiene dos caminos y ambos son malos para él. Puede duplicar su apuesta, ordenar a la cuarta flota de la Marina que establezca un perímetro en el Golfo de México e intente detener al petrolero mexicano. Esto sería una escalada catastrófica. México ha afirmado que su buque viaja bajo la protección de su bandera y que cualquier intento de abordaje será considerado un acto hostil. No estamos hablando de una respuesta militar directa de México, pero sí de una ruptura total de relaciones diplomáticas y económicas y una condena global que aislaría a Estados Unidos como nunca antes. La otra opción para Trump es buscar una salida, intentar minimizar los daños, quizás con alguna sanción económica simbólica que le permita salvar la cara, pero incluso eso sería visto como una victoria para México. Claudia Sheinbaum ha demostrado que se puede desafiar a Trump y no solo sobrevivir, sino salir fortalecido. México, por su parte, continuará con su plan. El barco no se detendrá. En paralelo, desplegará una ofensiva diplomática sin precedentes. Ya ha solicitado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar la amenaza estadounidense. Buscará consolidar el bloque latinoamericano y fortalecer sus lazos económicos y políticos con Europa, China y otras potencias emergentes. México está jugando a largo plazo, buscando diversificar sus alianzas para depender menos de su volátil vecino del norte. Este conflicto está acelerando el nacimiento de un nuevo orden mundial. La era del dominio unipolar de Estados Unidos, al menos en las Américas, está llegando a su fin. Estamos entrando en una era multipolar, donde naciones como México, Brasil y otras potencias regionales tienen la capacidad y la voluntad de trazar su propio destino. Este choque en el Golfo no es el fin de la historia, es el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Un capítulo en el que la dignidad y la soberanía de los pueblos de América Latina ya no están en venta ni sujetas a la intimidación. En conclusión, lo que estamos presenciando es mucho más que una disputa por un cargamento de petróleo. Es la materialización de un cambio histórico. Es la valiente postura de una nación que, amparada en el derecho y la razón, ha decidido poner un alto a la arrogancia y al abuso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado un órdago que ha hecho temblar los cimientos del poder en Washington. Donald Trump, con su reacción desmedida, ha quedado expuesto como un líder impulsivo y peligroso, incluso para los intereses de su propio país. El mundo observa, y por primera vez en mucho tiempo, América Latina no es el escenario pasivo del juego de las grandes potencias, sino un protagonista activo que está escribiendo su propia historia. México ha encendido una llama de dignidad que se extiende por todo el continente. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: después de hoy, nada volverá a ser igual. La soberanía no se pide, se ejerce.
Y México la está ejerciendo con una firmeza que inspirará a generaciones. La historia se escribe ante nuestros ojos. No le pierdan la pista. Si esta información te parece crucial y quieres seguir informado al minuto sobre esta crisis histórica, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comparte este video. Tu opinión es fundamental en estos momentos. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre la estrategia de México y la reacción de Estados Unidos. El debate está abierto.